Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este entrenamiento. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Jairo Beltrán. Yo soy coach en gerencia de proyectos y soy el fundador de Project Solving Academy, la academia que te ayuda a impulsar tu carrera profesional y a ser reconocido como líder de proyectos. Los quiero invitar a que nos sigan en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ningún entrenamiento como este y pues les llegue la notificación de los nuevos entrenamientos. Es importante que pongan la campanita en negro porque así les avisará de los entrenamientos que seguiremos publicando más adelante. Y bueno, hoy quiero hacer un entrenamiento referente a un tema muy importante, referente a los proyectos, de cómo asegurar el cierre de un proyecto. Normalmente el cierre de un proyecto no se realiza de una forma correcta y casi siempre son razones externas al gerente del proyecto o al líder del proyecto. ¿Y esto por qué? Porque muy seguramente si tú eres líder de proyecto o de proyectos, no estás liderando un solo proyecto, muy seguramente estás liderando 2, 3, 4, 5 o hasta más muchas veces si trabajas dentro de una PMO o dentro de una organización muy grande, o muy seguramente la dinámica de la compañía te obliga a iniciar la gestión de un nuevo proyecto antes de haber terminado uno que ya está en proceso o en ongoing. Y eso sucede mucho hoy en día en la realidad. Pero aquí les voy a dar unas claves y les voy a explicar básicamente cómo se realiza o se asegura el cierre de un proyecto. Y bueno, básicamente un proyecto hay que cerrarlo desde dos perspectivas principales. La primera es que debe haber un cierre contractual. Normalmente en la ejecución de un proyecto pues se abren o se hacen negociaciones con proveedores y se crean contratos con cada uno de esos proveedores. Entonces esta es la primera perspectiva de la cual hay que empezar a cerrar los proyectos. Y la segunda es un cierre administrativo. Básicamente el cierre administrativo es lograr ese cierre formal del proyecto, que formalmente el proyecto haya terminado tanto para la compañía como para el cliente, sea interno o externo dentro del proyecto. Entonces hay que tener en cuenta que el cierre contractual hace parte del cierre administrativo, no están separados, sino uno hace parte del otro, que el cierre contractual muy seguramente los tienes que realizar muchas veces dependiendo de la cantidad de contratos que tengan tus proyectos. Hay proyectos que se manejan por medio de un contrato, hay proyectos que dentro de su ejecución se pueden hacer un sinfín de contratos. He conocido proyectos que hasta tienen hasta 100 o más contratos dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo de la envergadura o de la dificultad que tenga el producto del proyecto. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y que el cierre administrativo sí se hace una única vez y se hace específicamente lo que les decía, o para cerrar formalmente una fase o para cerrar formalmente la totalidad del proyecto. Probablemente se pueden hacer cierres administrativos parciales, que son los cierres de cada fase, pero básicamente el cierre administrativo total del proyecto se realiza una sola vez. ¿Y cuáles son esas 10 claves para poder realizar un buen cierre de un proyecto? Pues bueno, básicamente, primero debes confirmar que el trabajo realizado cumple con los requisitos establecidos dentro del proyecto, es decir, que se cumplió con el alcance del proyecto. Hay que verificar eso para poder posteriormente buscar un recibido de satisfacción, porque si no, muy seguramente el cliente no te va a dar ese recibido de satisfacción si no están cumpliendo con los requisitos o con el alcance estipulado al inicio del proyecto, siempre y cuando pues sea obviamente un proyecto waterfall, pero si es un proyecto Scrum o ágil, muy seguramente esta confirmación se hará en la demo del sprint, muy seguramente, y así tendrás confirmaciones parciales a medida que el proyecto va avanzando. Hay que confirmar los cierres contractuales con cada uno de los proveedores. Nuevamente les digo, recuerden, ahí ese cierre contractual. Tienes que lograr la liquidación de cada uno de los contratos que estén o que se hayan creado dentro del proyecto. Eso es muy importante que tengas esas liquidaciones firmadas tanto por el proveedor como por el administrador del contrato para que haya un cierre formal de ese contrato. Conseguir aceptación o recibido satisfacción formal del cliente. Este es súper clave porque si eso no existe, básicamente el proyecto nunca se va a cerrar
complementar el cierre financiero. Y aquí es muy importante que es cómo va el proceso de facturación. Obviamente depende de qué lado del proyecto estás, si eres cliente, si eres contratista, pero es muy importante que como líder de proyectos tú te asegures que todas las facturaciones del proyecto estén realizadas, porque eso ayudará a realizar la liquidación final del contrato mayor o del contrato que tú tengas con tu cliente. Clave número 5 es transferir el producto al cliente o a quien corresponda. No es solamente hacer un acta de recibido de satisfacción, que digamos sería el paso final, pero esta transferencia de ese producto hay que lograr que realmente el cliente reciba el producto y pues además aprenda cómo debe usarlo, porque eso, si no logras eso, muy seguramente a futuro vas a empezar a obtener quejas por parte del cliente o muy seguramente malas referencias de la gestión del proyecto. Obtener feedback del cliente es muy importante porque aquí es donde vas a encontrar la primera fuente para las lecciones aprendidas. Es muy importante preguntarle al cliente cómo se sintió, no solo del producto que está recibiendo, sino cómo se sintió en todo el proceso de la gestión del proyecto. Eso te va a dar mucha información valiosa en tu proceso como líder de proyectos. Número 7, completar el informe final. Debe haber un informe final, muy seguramente que te lo va a pedir la PMO, muy seguramente te lo va a pedir el área financiera de tu compañía o hasta el CEO de la misma compañía, dependiendo de la importancia que tenga ese proyecto en la organización en donde tú seas el líder del proyecto. Indexar y archivar toda la información. Es muy importante que esa información no se pierda porque muy seguramente toda esa información obtenida dentro de este proyecto y más en el proceso de cierre va a ser una fuente de información de lecciones aprendidas para proyectos futuros, que no solamente las aprendas tú como líder de proyectos, sino que también las puedan implementar o utilizar a su favor los futuros líderes de proyectos que entren dentro de esa compañía. 9, pues obtener lecciones aprendidas y actualizar el repositorio. Si en tu compañía hay una PMO, es muy importante que tú como líder de proyectos aportes esa actualización de esas lecciones aprendidas, de ese repositorio, porque nuevamente eso te va a servir a ti para proyectos futuros y muy seguramente a tus compañeros líderes de proyectos. Y finalmente, pues liberar el equipo del proyecto. El equipo debe entender o debe informársele que el proyecto formalmente ha cerrado. ¿Para qué? Para que pues posteriormente o el cliente no lo busque en el sentido de tratando de conseguir un adicional que no esté autorizado dentro del proyecto y muy probablemente ese miembro del equipo se pueda meter en un problema pues por falta de información, por falta de comunicación. Entonces, la liberación de ese equipo consta en comentarle que ya formalmente el proyecto terminó y además pues muy seguramente ese miembro de ese equipo queda libre para empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Estas son las 10 claves para un buen cierre de proyecto. Como conclusión final, les quiero decir que lo que ustedes dejen sin cerrar en sus proyectos, muy seguramente se les va a convertir en un problema en el futuro. Muy seguramente va a ser una reclamación del cliente. En el peor de los casos se vuelve una reclamación legal porque el cliente no recibió a satisfacción o muy probablemente haya un problema para la última factura del proyecto, etcétera, etcétera. Pero piensen de que cada cosa que ustedes dejen de hacer, de que si no implementan alguna de las 10 claves que vimos en el slide anterior, muy seguramente se les va a convertir en un problema futuro como ustedes como líderes de proyectos o muy seguramente a quien sea un sucesor de ustedes en el futuro. Hoy en día estoy viviendo eso, que me están pidiendo actas de proyectos a una nueva PMO que entré, me están pidiendo actas de cierre de proyectos que yo nunca ejecuté, no conozco al cliente y para mí se convirtió en un problema futuro porque hoy soy yo el responsable de poder lograr esos cierres de esos proyectos. Entonces ya saben, si tienen cualquier pregunta la pueden dejar debajo de los comentarios tanto del video en YouTube o de Instagram donde estén viendo este video. Ya saben que para seguirnos en nuestro canal en Instagram vayan al link del perfil, ahí van a encontrar toda la información para poderse inscribir en nuestro canal de YouTube. Y me gustaría hacerles una pregunta, si
están haciendo algo para impulsar su carrera profesional y ser reconocidos como líderes. Si sí están haciendo algo, quiero felicitarlos. Si no, quiero hacerles una invitación muy especial, es a que vean nuestro entrenamiento, los 5 pilares para iniciar en la gerencia de proyectos y ser reconocido como líder de proyectos. Muy seguramente en estos momentos les debe estar apareciendo el link para que vayan a la lista de reproducción de YouTube, donde van a poder ver este entrenamiento de 4 videos. Espero que les haya gustado mucho, mucho este entrenamiento. Entonces ya saben, los invito al entrenamiento. Pueden ver también en los comentarios del video de YouTube, abajo van a encontrar el link para ver este entrenamiento que los estoy invitando. Así que espero verlos más adelante. Muchas gracias y chao.